que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. Estamos conversando de la identidad y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cristo se tabernaculizó en el cuerpo humano de Jesús de Nazaret. Él, el Logos, la palabra, se hizo carne y acampó en medio de nosotros. Porque la palabra eskené que usa Juan en griego es precisamente el reflejo del tabernáculo de Moisés que ahora se hizo realidad en Jesús, y Moisés habló también de esto o del Cristo. 2. La genética de Jesús no se vio alterada por María. Él era el unigénito, que en griego es monogenes, y que significa único en su genética o único en su especie. Dios no necesitó de un óvulo de María para engendrar a Jesús. Él fue insertado en María y ella no lo concibió, sino que ella se vio embarazada. Con esto se echa por tierra las aberrantes ideas de la religión en que María es la madre de Dios. Pero sí, María fue la madre de Jesús, el varón judío de Nazaret. 3. Jesús, al tener clara su identidad y procedencia, dice con toda propiedad: ¿no sabíais que me es necesario estar en lo de mi Padre? Según el registro de Lucas capítulo 2, versículo 39. Cuando lo hallaron, estaba dando una cátedra con los maestros de la ley. El niño de 12 años en lo visible, en su interior estaba el autor de la ley junto a ellos. 4. Los discípulos vivían en la identidad de israelíes y judíos, y condicionados por sus oficios y pueblos de nacimiento. Cada uno fue elegido por Dios y fue Dios mismo el que les dio una nueva identidad. 5. El cambio de nombre de Simón a Pedro no fue un hecho antojadizo de Dios por medio de Cristo. El Señor le cambia el nombre para fijar la identidad de Pedro como piedra viva. Así lo describe él mismo en su primera carta en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 9. Y 6 y último, la religión judía pesó tanto en los discípulos y posteriormente en los apóstoles que el proceso de cambio de identidad de ellos se vio demorado también por muchos años. La revelación de la identidad, hermanos, en alguien es un proceso. Como dije en el episodio anterior, Pedro no se transformó en una piedra viva inmediatamente. Es más, le tomó muchos años entender esto. Pedro tuvo claros problemas de identidad, lado llamado por el Señor. Él ve los milagros en su llamamiento. Luego fue discípulo. Fue testigo presencial de los milagros de Jesús por 3 años y medio. Y luego los milagros que hizo él mismo. Recuerden que Pedro con la sombra sanaba. Esto está en el registro de Lucas en el libro de los Hechos capítulo 5, versículo 15. Pedro fue testigo de las enseñanzas. Él sabía del reino. Sin embargo, no obedeció a la gran comisión y le predicó solamente a los judíos, dejando de lado intencionalmente a los gentiles. Esto es por causa del peso de la religión judía en él y por sus tradiciones. Tal fue el efecto que con los años se convirtió incluso en un hipócrita, al punto que el mismo Pablo lo increpó por su deplorable comportamiento. Leamos lo que dice en el registro de la carta a los Gálatas Pablo en el capítulo 2. Pero de los que parecían ser algo, los que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, ciertamente, los que tenían por importantes, nada me impartieron. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que estaba energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión, también me energizó para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que tienen cierta fama de ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles, y ellos a la circuncisión,
Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso fue precisamente lo que me apresuré a hacer. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de condenar, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse teniendo a los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 14 en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Cuál es el problema que expresa Pablo? Que Cefas, o Pedro, vivía una doble vida. La palabra hipócrita que usa el apóstol declara que el comportamiento de Pedro era vestirse de judío cuando venían los de Jerusalén, como Juan, Santiago, y obligaba al resto a hacer eso. ¿Cómo será el peso de la hipocresía que arrastró incluso a Bernabé en esa conducta? ¿Dónde quedó el ministro cuya sombra sanaba, según lo que dice el registro de Lucas en el libro de los Hechos? Amados, tanto pesó el judaísmo religioso en ellos que quisieron circuncidar, por lo que dice el relato de Pablo, al propio Tito, que era griego. Pero un detalle que nos habla Pablo de la realidad de los de Jerusalén, que dicho en español, a los de Jerusalén se les subieron los humos a la cabeza. Se tomaron de un lugar eclesiástico, de alguna manera formaron una cofradía y que incluso obligaban en autoridad hasta los gentiles. El modelo orgánico de Pablo y las iglesias de Asia era la oposición del modelo autoritario de Jerusalén. Ejemplo de los autoritarios que fueron los de Jerusalén, que hicieron el primer concilio de la iglesia, en el relato que nos dice Lucas en el capítulo 15. Lucas dejó por escrito cómo la arrogancia y la superioridad de los apóstoles y ancianos de Jerusalén, que tuvieron esta expresión, nos parece bien, en Hechos capítulo 15, versículo 22, en dejar a Pablo y sus apóstoles seguir predicando a los gentiles. Amados en el Señor, Pablo fue muy humilde de ir y le dieron una carta de autorización para seguir con los gentiles. Si bien este acuerdo ponía una tregua entre los que hablaban del Evangelio con circuncisión y Pablo el Evangelio sin los ritos, en el relato se ve a un Jacobo o un Santiago justificando con porciones de la Escritura las recomendaciones, la separación de la predicación entre circuncisión e incircuncisión. Hermanos, en ninguna parte Dios le pidió a los de Jerusalén hacer tan concilio. Todo esto nace de la envidia, el celo ministerial absurdo de los apóstoles de Jerusalén, contaminado con las estructuras de gobierno del viejo pacto. Este relato es el reflejo claro de cómo la iglesia de Jerusalén fue perdiendo el protagonismo y producto de su falta de conversión, falta de crecimiento de identidad, no prosperaron. Si tú lees el relato de Hechos capítulo 15 y lo contrastas con Gálatas capítulo 2, te darás cuenta cómo el legado religioso hipócrita persistió en los de Jerusalén. Y si lees completo el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, el apóstol de los gentiles nunca invitó ni fue con alguno de los apóstoles de Jerusalén en sus viajes de evangelización. ¿Por qué no lo hizo? Muy simple, hermanos. Pablo vio que los de Jerusalén no entendieron el nuevo pacto en Cristo, no entendieron la revelación ni las enseñanzas de Cristo. Ellos mezclaron el judaísmo con la gracia del Señor. Por lo tanto, Pablo no podía andar con gente que no tiene claridad en su propia identidad y que se refleja en el mensaje que predica. Yo estoy seguro que esto usted también lo ha vivido, hermano o hermana que me está escuchando. Te invito a que leas con detalles estas cosas, porque esto no es un comentario de este ministro, sino que tú lo compruebes, por favor, con lo que está escrito en las Escrituras. Como dije en episodios anteriores,
El no entendimiento de la realidad de Cristo imposibilita a un hombre y a una mujer del Señor a desempeñar la función a la cual ha sido llamado por Dios en el cuerpo de Cristo. Hace varios años, en una capilla una hermana se me acercó y me dijo: hermano Rodo, ¿sabe que vi a la hermana Juana con pantalones y polera en el mercado? Estaba disfrazada de mundana. Y yo le contesté: ¿y qué le dice a usted que ella no se disfraza de cristiana cuando viene el domingo a la iglesia? Ninguna de las dos frases en este diálogo dará a conocer una claridad de la identidad de la hermana en cuestión. Solo deja de ver que la vida secular o la vida mundanal y la vida cristiana han existido desde el tiempo de los apóstoles, y esto se traspasó a la religión católica y de la católica a todas las religiones protestantes. Amado, la vida que llevas refleja tu identidad. Pedro, mientras no abandonó el judaísmo, siguió con la dicotomía en la cual miles de creyentes viven hoy, porque tienen una mentalidad contaminada por un sinnúmero de información que tanto el mundo como las congregaciones han aportado. Les dejé varias preguntas en el episodio anterior. Unas de ellas son: ¿qué identidad tengo en mi actualidad? ¿Soy chileno? ¿Soy papá? ¿Soy marido? ¿Soy hijo? ¿Soy miembro de una iglesia? Lo cierto que tratamos de definir lo que somos por nuestros roles, por lo que hacemos. La profesión o el oficio en alguien es lo primero que dice. ¿Se han fijado en eso? Si yo hago una rueda de presentaciones con varios de ustedes que me están escuchando, todos van a comenzar por lo que hacen y no por lo que son. Fíjate en las respuestas de John en el clip de audio que escuchamos en el episodio 1. John dijo: soy entrenador de básquetbol, lo que significa que John se define primero por lo que ocupa la mayor parte de su tiempo. Yo también me presenté como ingeniero informático, porque es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. John dijo: soy entrenador de básquetbol, profesor de historia, en segunda profesión. Luego habló de la familia, dijo: soy un gran esposo y un gran papá, que entre paréntesis son dos aspectos que requieren de la aprobación u opinión de la familia. Luego dijo: soy un hombre blanco estadounidense. Su etnia y su ubicación geográfica estaban en quinto lugar. Y en sexto lugar dijo: soy cristiano. Al último lugar puso sus creencias. Y la razón de esto es porque en lo que él cree no ocupa un porcentaje importante de su tiempo. Su creencia no es lo más importante. La mayoría de los creyentes al momento de presentarse, sus creencias estarán en último lugar. Incluso si la política de este mundo fuese importante en ellos, la nombrarían antes de sus creencias. Pero el punto del análisis de todo esto es lo que ocupa tu tiempo, es lo que más te define. Y esto demuestra que los creyentes no solo son esos, creyentes, no pertenecen, participan. Ellos se relacionan con Dios, no se unen a Dios. Oran desde las necesidades, no desde un propósito, y viven más en lo que hacen y no en lo que son. Cuando Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pedro marca claramente la identidad desde una posición que define tu operación. Él dice: ustedes son linaje escogido. No dice: van a ser linaje escogido. ¿Estás entendiendo la diferencia? ¿Cuál es el problema del creyente hoy? Que lo que está ya cumplido en la Escritura no lo cree. Y al no creerlo, al no internalizarlo, no lo es. Por eso que el creyente vive creyendo tonterías en su cabeza. No han limpiado sus creencias antes de seguir el camino del Señor. La palabra que usa Pedro aquí, en son linaje escogido, usa aquí el genos, es decir, comparten una genética escogida,
¿Se acuerdan cuando yo les dije en el episodio anterior que el Señor no necesitó de un óvulo de María? Esta es la respuesta. Dios te escogió para aportar una genética diferente, hermano. Genética que define tu familia. Por eso que no tenemos el título de hermanos, no amados. Ese título significa que pertenecemos unos a otros, que realmente nos pertenecemos. Lamentablemente, la falta de conciencia y la falta de entendimiento en este sencillo punto hace que el término hermano sea un adjetivo para calificar a otro creyente. El término hermano o hermana en la congregación es un título honorífico. No significa en la práctica nada. No hay ninguna pertenencia en eso, menos en una obligación. Con suerte hoy y muchas veces por lástima se ayuda a un hermano o una hermana. Pablo nos dice lo siguiente en la carta a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos si no desfallecemos. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los familiares de la fe. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10, en la versión cuarta de la Biblia textual. Fíjense cómo termina en este versículo, el versículo 10. No te canses de hacer el bien a tu familia de la fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Cómo se puede hacer bien a alguien que no conozco? Yo te hago esta pregunta, hermano. ¿Que me cae mal de puro verlo? ¿Que se viste mal? ¿Que canta desafinado las alabanzas? ¿Que no tiene modales? ¿Es medio ordinario? Esas son las preguntas de las cuales tropezamos antes de hacerle un bien a alguien. Y si a lo anterior le añadimos que con suerte nos vemos por espacio de 2 horas solo los domingos, en un recinto y en un formato de reunión que imposibilita relacionarnos, ¿te estás dando cuenta de esto? ¿Cómo podemos ser familia, hermanos, si no nos conocemos? Es más, hermano, ni siquiera tenemos el interés de conocernos. Por eso que nuestra identidad está afectada hoy día y solo tenemos una multitud de creyentes, simpatizantes de la fe. Por allí un buen intento de algunos ministros. En la liturgia le dicen, dele la mano al que está a su lado, o dígale al que está a su lado, o abrace al que está a su lado. A veces se hace la dinámica, salga de su silla y vaya alguna persona que no conoce y preséntese. ¿Ha escuchado estas cosas? Todo esto son pobres intentos, hermanos, en tratar de adaptar la liturgia para impulsar tímidamente, al menos el inicio, a conocerse. Pero la realidad es que a menos que no hagamos un cambio radical en esto, que vivamos la realidad de familia en la fe, no va a ser una experiencia de vida en ninguno de nosotros. Continuando con lo que nos dice Pedro en su carta, él dice real sacerdocio. Las palabras que usa son basileios, que significa que pertenece al rey y que están en el palacio del rey. La otra palabra es hierateuma, cuyo significado es que practica el sacerdocio y que es administrador de lo sagrado. Ambas palabras denotan la posición y rol principal. Luego Pedro dice nación santa y pueblo adquirido por posesión. La nación que dice Pedro es la fusión que Pablo habla. Dios hizo una sola nación de la unión de los israelíes y los gentiles. Hizo un solo pueblo. Algunos iluminados le han puesto a esta el Israel espiritual. Y con toda propiedad dicen, somos el Israel espiritual. ¿Lo has escuchado esto alguna vez? Lo cierto, hermanos, es que no somos eso. Somos un pueblo, una nación adquirida por alguien que pagó el precio y nos compró. Nos adquirió para Él y este es nuestro Señor. No necesita un nombre por si acaso. El Señor en la cruz pagó el precio, hermano, por ti y por mí para comprar tu libertad y la mía. Por eso a su vez le perteneces a Él como yo también le pertenezco a Él. ¿Para qué? Para que anunciemos las proezas de Él, ya que Él nos llamó, Él nos sacó y nos rescató de la tiniebla para llevarnos a su luz admirable.
Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Colosenses capítulo 1, versículo 13. Esto concuerda perfecto con lo que está diciendo Pedro. Ambos autores nos dejan de ver en dónde estábamos y a dónde Él nos trasladó. La posición nos determina nuestra identidad. En la medida que el creyente solo crea en esto, no lo va a vivir, no va a experimentar esto. Seguirá viviendo bajo el poder de la tiniebla en su vida, seguirá mendigando, seguirá orando por sus necesidades. Mientras que un discípulo del Señor, un hombre y una mujer del reino que adopta la identidad ofrecida por Dios y la cual Él pagó en la cruz, no habla de necesidades, habla de un propósito. Y esta persona, este hermano o esta hermana, es parte del propósito eterno de Dios. Se nota inmediatamente, hermanos, la posición de alguien por la oración que porta. Si tú escuchas a alguien orar de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esto significa que Dios está en el cielo y el pobre creyente está en la tierra. Segundo dice, venga tu reino. Con eso no da testimonio de que el rey ya vino y que nos trasladó al reino. Por esto que la identidad, hermanos, de un creyente está como está hoy día porque no entiende lo que Cristo hizo en la cruz y tampoco entiende a qué lo ha llamado Dios. Difícilmente hoy día un creyente con estas faltas de entendimiento podría llegar a ser familia en Cristo y menos un miembro del cuerpo de Cristo. La falta de entendimiento, hermanos, o el no entender en qué lugar estás, marca la posición de tu creencia, marca tu adoración y también marca tu oración. El creyente que tiene una relación con Dios, que está en el cielo, necesita un templo porque en un templo para él es necesario para orar porque no puede orar en su casa. Y necesita el templo para adorar a Dios porque tampoco puede adorar en su casa. Y vuelvo a decirlo, la posición en que te encuentras determina tu identidad. La falta de comprensión del plan de redención de Cristo en la cruz marca la carencia de los creyentes y congregantes que hoy tienen. Y quédate con esto para meditar, hermano y hermana que me estás escuchando. Si el Señor te dio poder para sanar, ¿por qué no puedes sanar a nadie? ¿No será porque tú no te sientes en el lugar que el Señor te dio? Y aquí otro error. Nadie se levanta en la mañana sintiéndose chileno o sintiéndose argentino o colombiano. Cada uno de ellos saben lo que son porque saben dónde están situados. Saber no es lo mismo que sentir. Cuando entiendas que Dios vive en ti y lo sabes que es así, y dejas de tratar de sentir su presencia, sino que experimentas su presencia, vas a comenzar a entender quién eres y a qué te ha llamado Cristo el Señor. Oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias porque tu identidad es un activo importante que hoy día podemos adquirir y que parte de la base del entendimiento. Cuán terrible es ver hoy, Señor, a miles y por no decir millones de creyentes que hoy divagan sin tener el pleno conocimiento de quién eres tú, de quiénes son ellos y a qué han sido llamados. Cuán horrible es ver hoy día cómo los creyentes pierden miserablemente su tiempo en una adoración sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ningún destino los días domingos. Y no es que yo esté en contra de eso, Señor, tú sabes que yo no lo estoy. Pero el problema que hoy día tenemos, que el formato de liturgia ha engañado porque la mayoría de estas gentes, líderes de muchas organizaciones, lo único que quieren es enriquecerse a costa del infantil creyente. Por eso vive el Señor, que el tiempo de esta gente está limitado. El Señor va a poner justicia porque el Señor va a levantar a hombres y mujeres del reino para hablar con denuedo la palabra del Señor,
para vivir la realidad del Evangelio expresado no en un amor superficial los días domingos, sino en un amor vivencial, claro y expresivo, desde lo profundo, desde nuestras entrañas, entre hermanos y hermanas. Estoy seguro que el Señor Todopoderoso va a energizar en los verdaderos hijos del Señor este propósito y vamos a ver un cambio sustancial en la manera de vivir el Evangelio y de predicarlo. Yo te ruego, Señor, que tú muevas a quienes están escuchando, los muevas de sus asientos, los provoques, Señor, como lo hiciste con Jeremías. Tú me provocaste, tú me sedujiste. Señor, gracias porque tú estás hoy día presente, invitándonos a una obra gloriosa, a vivir una experiencia, no desde lo sensorial, no desde lo sentimental, sino a vivir una experiencia real y genuina en el poder del Espíritu Santo. Permite, Señor, que quienes están escuchando logren entender este mensaje, logren entender que la perspectiva que hoy día tienen de la fe en el Evangelio es una perspectiva errada, en una posición que no es la que tú determinaste. Por eso que Pedro logra entender con el paso de los años, en base a muchas malas experiencias, por su incredulidad, por su tosudez, al final él logra escribir estas cartas gloriosas como Primera de Pedro y Segunda de Pedro, en la cual él dice: yo no voy a dejar de decirles estas cosas hasta verlos confirmados en la verdad presente. Pedro entiende con el paso de los años que es necesario un cambio de mentalidad y que incluso él reconoce que Pablo está hablando estas cosas y que para él todavía le son difíciles de entender. Permita, Señor, que los tosudos que hoy día están siguiendo en la liturgia para manipulación logren, Señor, y se arrepientan, logren ese cambio de mentalidad y lleven al pueblo del Señor a convertirse en una verdadera familia que representa al Rey de Reyes. Señor, a través de la identidad que necesitamos que hoy día sea una realidad, yo te pido, Señor, que quienes escuchan logren poder adquirir la verdadera identidad que nos provee la posición clara y precisa en el reino de Jesucristo, en el cual nos dice tu palabra que podemos reinar contigo hoy en vida. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amado y amada, los invito a sintonizar nuestro siguiente episodio para seguir conversando de identidad y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti,
y ya no